A continuación, el tema de hoy. Sí, buenas tardes. El tema para el día de hoy, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, Romanos capítulo 8. Sean todos bienvenidos a su programa Reflexión de las Escrituras, dirigido por nuestro hermano Richard Ángeles. Hoy pues con este tema, viviendo en el Espíritu, que sean todos pues bienvenidos en esta tarde. Saludos a todos los amigos, hermanos que nos escuchan, que nos logran ver también. Bendiciones para todos. Quiero, antes de entrar en la meditación de la palabra, darles el número de contacto para todos los que nos están escuchando, para que puedan enviar su sintonía, reportar su sintonía o algún comentario acerca del tema a tratar el día de hoy. Tenemos dos números de contacto. El primero es más 51 922 940 955. Repito, más 51 922 940 955 y el 0414 953 2189. Estos son los números por los cuales usted puede reportar sintonía y, repito, hacer alguna pregunta, comentario que tenga acerca del tema del día de hoy. Un saludo para nuestro hermano Eliaquín, amén, pastor Eliaquín, que está en los controles. El Señor le bendiga grandemente. Un saludo a nuestro hermano Richard, amén, que está al frente de este programa, y aquí su servidor y amigo Giancarlo Santunes. También para los que nos alcanzan a escuchar allá en Barinitas, amigo, hermano que nos escucha en Barinitas, le tenemos una noticia. Inversiones Computodo estará regalando, oiga bien, regalando un globo a los primeros 50 niños que vayan el 16 de julio a este lugar. Así que bueno, allí está esa promoción. Recuerde, el 16 de julio, los amigos y hermanos que están en Barinitas, Inversiones Computodo. Así, sean todos bienvenidos. Vamos a tener lectura de la palabra, capítulo 8 de Romanos. Dice así, leo para ustedes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Así, hermano Richard, el Señor le bendiga grandemente. Primero, dar gracias a Dios por un día más de vida. Llegamos a un tema final de santificación. La santificación, la seguridad y la no separación de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a apreciar acá ahora la santificación poderosa en contraste a la santificación sin poder. En este capítulo 8 veremos la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Este capítulo vale mucho, es un diamante. Este capítulo vale muchísimo, la verdad. ¿De acuerdo? Porque acá estamos encontrando en este capítulo, digamos, que vamos a poder reencontrarnos sin condenación y sin separación de Dios. Esto es lo trascendental de este capítulo, porque anteriormente ya Pablo nos dijo el pecado que habita en uno y que no lo podía vencer. Entonces, si un grande como Pablo dijo que no podía vencer el pecado, imagínense nosotros. Entonces, vamos a encontrar un punto medio que ayudan a bien a los que aman a Dios. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es cómo podríamos tener algo mejor. ¿De acuerdo? Porque nosotros hemos encontrado aquí que Él le dará al Hijo de Dios gozo y paz en esta vida. Si nosotros somos considerados en esta vida hijos de Dios, porque decimos Padre nuestro o Abba Padre, tenemos que tener dos cosas: paz y gozo. No puede haber creyente que no tenga paz y no puede haber creyente que no tenga gozo
en esta vida. El Hijo de Dios debe vivir para Dios. Es decir, si somos llamados hijos de Dios, tenemos que vivir para Dios. Y el pecado, ¿de acuerdo?, no puede dirigir ningún aspecto de nuestra vida. Reitero, el pecado no debe dirigir ningún aspecto de nuestra vida. Nuestra vida social, nuestra vida comunitaria, nuestra vida en el colegio, nuestra vida en la casa, como esposos, como padres, etcétera, etcétera, como trabajador, como empleado, como jefe, como gobernante, como rey, en todos los aspectos. ¿De acuerdo? Se ha demostrado que no hay nada que el pecador justificado pueda llegar a producir en esta situación que estamos. En el capítulo 7 se demostró que la nueva naturaleza no tenía ningún poder, ni la vieja naturaleza nada bueno. A ver, reitero, la nueva naturaleza que tenemos espiritual no tiene ningún poder. Y el hombre viejo, la vieja naturaleza que tenemos, no hay nada bueno. No hay nada bueno que rescatar en nosotros. Esto es algo difícil que les cuesta aceptar a muchas personas. Cuando pasamos por el proceso de conversión, creo que no se entiende lo que es ser convertido, transformado a. Piensa la persona, yo tengo algo bueno. Sí, ¿en qué tengo bueno? Me gusta ayudar mucho a la gente. Pues ni ese ayudar bueno para la gente no sirve de nada. Porque tienes que ayudar a la gente como Cristo manda. No, a mí me gusta ser muy servicial. Ese servicial bueno tuyo no vale nada. El servicial tuyo vale como Cristo ordena. No, que yo soy bueno orando. Sí, ese orar tuyo no vale nada porque tiene que ser como Cristo manda. Por eso la naturaleza antigua no vale o no provee nada bueno. Esto es una cosa un poco difícil de entender. Entonces, ¿cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? Ojo, si tenemos este enfrentamiento, primero que la naturaleza nueva, ya espiritual que tengo, no tiene poder. No tiene poder. Y la naturaleza antigua no me produce nada nuevo. Y tenemos ese conflicto. ¿Qué falta? ¿Cómo puedo servir a Dios? El mismo apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda desde afuera. Internamente no podía hacer nada. Tenía la naturaleza y la naturaleza antigua. Y decía, ¿cómo hago? Porque Pablo en el versículo 24, el capítulo 7, dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Recuerden que este cuerpo no hay nada bueno. Eso es lo que está diciendo. Miserable, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me va a capacitar de manera que pueda vivir para Dios? ¿Cuánto buscamos esto con todas nuestras fuerzas? Yo personalmente eso he buscado muchos años. ¿Quién me va a capacitar la manera que pueda vivir para Dios? Muy bien. Entonces tenemos que aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia. Y disculpen la palabra, no es aparentemente, es real. Es de suma importancia. Estimado amigo, usted que nos escucha a través de Betel 102.1 FM, que si usted y yo queremos hacer algo en esta vida que sea del agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo con el poder del Espíritu Santo. De otra forma no podemos. Con el poder de Él, con la ayuda de Él. De forma natural no podemos. Tengamos la naturaleza nueva y la naturaleza antigua. No podemos por nosotros mismos. No podemos. Solamente con la ayuda de Él podemos ser del agrado de Dios. Pablo, en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, no os
embriaguéis con vino. Esto lleva al desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, la santificación que nos ayuda a ser agradables a Dios es la obra del Espíritu Santo en esta vida regenerada del creyente. Porque esa regeneración me libra del poder del pecado. Justamente ese pecado que está descrito en Pablo en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Él es el único en esta tierra que estamos hablando que tiene ese poder para librarnos de este pecado que está en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es el que nos saca de la presencia del pecado y va obrando la voluntad de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que hace posible, factible, que la voluntad de Dios le ejecute un creyente. Sin Él, sin ese poder, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Bueno, todavía no hemos ingresado ni al versículo 1, fue la introducción. Pasamos a una primera canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré, Jesus, al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré, yo adoraré. Reflexiones de la Escritura. Dice el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a subrayar, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted quisiera tener la certeza de que está salvo, tiene que andar las 24 horas del día conforme al Espíritu. En lo que hablas, en lo que piensas, en tus intenciones, en tu vocabulario, en tu trabajo, en tu diligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es tu vida, es la vida en Cristo. Entonces, no hay condenación. No hay condenación. Si estamos andando conforme al Espíritu, no hay condenación. Feliz nosotros, gozosos nosotros, o aquellos que están ahí, para que no resulte presumido. O sea, que resulta alentador que a pesar del tremendo fracaso que tenemos en el capítulo 7, donde dice que el pecado mora en mí y no puedo hacer nada, el primer versículo dice, tengo la solución al problema. Eureka, dice. Encontré la solución al problema. Hay que andar conforme al Espíritu. Esa es la solución. ¿De acuerdo? Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerden que Pablo había sido convertido, pero él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Pablo mismo, por las palabras que dice, miserable de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo? Él mismo está demostrando su fracaso, su impotencia, cómo se sentía como hombre. Pero Dios quería que él disfrutara de la alegría de su vida. Ok, entonces, ¿cómo lo logramos? Romanos 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No sé si a usted le pase o no, pero a mí me pasa lo siguiente. Si yo no leo la palabra de Dios, no oro todo el tiempo que debo orar, la cantidad de horas, el tiempo, siento que muero lentamente. Y cada vez que nuevamente le dedico la cantidad de tiempo a Dios, mis 3 oraciones mínimas de 1 hora cada día, en la mañana, al mediodía, en la noche, y la reflexión de la palabra en la cantidad de tiempo que Dios me ha asignado, yo vuelvo a sentir la vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado. ¿Ve? Son estados diferentes de vida acá, en esta tierra. Por eso tenemos esta declaración muy valiosa, porque en ella notamos que se repite muchas veces la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ve? El por qué es, esto es porque, así es porque, debe ser porque, si te está sustentando, te está dando el cemento necesario para decirlo, para que te unas a este pasaje. El por qué es el sustento, la pega, pero eso no es una pega de goma, esto es una pega con cemento, con granito fuerte. Es una palabra que requiere de un verdadero esfuerzo mental para poder comprenderla. Y necesitamos seguir toda esta lógica del apóstol Pablo. Pablo, esta carta a los romanos es extraordinaria, esta carta. No está siguiendo su razonamiento, Pablo, sino la ley del Espíritu que menciona aquí no solo quiere decir el principio de una ley, sino la autoridad que ejerce el Espíritu. No es un principio, ¿de acuerdo? No es un axioma, es la autoridad que ejerce el Espíritu.
el espíritu de vida, que quiere decir que el Espíritu Santo trae vida esencialmente porque es vida. Él es la vida. Eso quiero transmitirles. Ojalá se pueda entender. El Espíritu es vida en sí. El Espíritu Santo trae vida porque Él es vida. Unido a Cristo Jesús. Por eso nos da vida. Por eso dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo Jesús, porque el creyente comparte la vida de Cristo. ¿Cómo podemos compartir la vida de Cristo? Porque el poder del Espíritu Santo hace en nosotros el querer hacer la voluntad del Señor. Nos da el poder. Él es quien nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Tiene la autoridad sobre el pecado. Tiene la autoridad para que el pecado de nuestra naturaleza antigua no nos afecte. Tiene la autoridad para que andemos en comunión con Dios. La nueva naturaleza no puede romper esas trabas, no puede romper las cadenas del pecado, no puede romper el poder del pecado. Por eso necesitamos sí o sí que venga el poder del Espíritu Santo que nos ayude. Solo la llegada de esta nueva autoridad con este poder, es decir, el Espíritu Santo, es cuando obra en nuestra nueva naturaleza y la une espiritualmente a la vida de Cristo. Esto es lo extraordinario de Romanos capítulo 8. 3 y 4 versículos. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Dónde está condenado el pecado? ¿Dónde está? No en un madero. ¿Dónde está condenado el pecado? En la carne, en nuestra carne. Para que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros. Para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Vamos a traducirlo de otra forma. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de nuestra debilidad humana. Somos muy débiles. Por eso Dios envió a su Hijo en la misma condición débil. Imagínense, ojalá pudiéramos fundir nuestros pensamientos y entender que es Dios. Estimado oyente, es Dios el que envió a su Hijo. Dios en una condición débil de hombre pecador. ¿De acuerdo? En condición de hombre. Porque Él es el sacrificio por el pecado. Para condenar al pecado en nuestra propia debilidad y en nuestra condición que estemos. Y de esa forma, hacer posible que podamos cumplir lo que la ley exige. Pues que ya no vivamos conforme a la naturaleza pecadora, sino conforme al Espíritu. Si no, es imposible. Era imposible para el hombre producir justicia en el hombre. Este es el fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que habita en su débil condición humana. La ley es o era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Porque eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 7,
Y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no mora el bien. Y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no mora el bien. Por eso la Escritura está diciendo, estimado oyente, y esto es verdad, no hay por qué dudarlo en cuanto a usted, en cuanto a mí, que el hombre está infectado. Algo peor que el COVID, que se llama pecado. Estamos infectados totalmente, de pies a cabeza, del pecado. Y esto no se refiere a que mi vecino que está al costado es el que tiene el pecado, no. Cada ser humano que está viviendo, que respira en este momento, está infectado de pecado. Quiere decir que si usted y yo somos así, ahora tenemos a alguien que está haciendo lo imposible para nosotros. El Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta naturaleza humana débil y pecaminosa. Es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, estimado oyente, vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer solo las cosas bien si el Espíritu mora en nosotros, si nosotros vivimos en el Espíritu. Por eso Dios ha hecho algo que para nosotros es imposible: enviar a su Hijo en la misma condición del hombre pecador. Y como Cristo tiene la misma naturaleza nuestra, pero sin pecado, y esto ha sido agradable a Dios, por eso tenemos la ayuda del poder del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 16, leemos: así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar por su propia muerte al que tenía el poder de matar, es decir, al diablo. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tenía que ser hecho igual que todos sus demás hermanos, para poder llegar a ser delante de Dios sacerdote fiel, compasivo, y poder obtener el perdón de los pecados de los hombres mediante el sacrificio de esto. Termino con esto para poder continuar, porque es grande el capítulo. Tal sumo sacerdote, como dice Hebreos, nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Esta es la forma que Dios utilizó para llegar a las raíces del pecado de nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro espíritu, y poder ajusticiar la carne pecaminosa en la cruz para que no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Así que tenemos que alegrarnos si es que vivimos en el Espíritu, conforme a Cristo Jesús, no seremos condenados. Vamos a una segunda canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré, Jesus, al Dios de mi amor.
el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida. Reflexiones de la Escritura. Gloria al Señor, si continuamos con este tema viviendo en el Espíritu. Y recordando o tomando un poco de lo que estuvimos hablando ayer acerca de ese pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Dice Pablo, el pecado que mora en mí. Pero allí no queda todo. Allí no queda todo. Ah, mora el pecado en mí, entonces bueno, como mora en mí, pues voy a dejarlo que haga lo que quiera. No. Ahora aquí se está abriendo una puerta, se está dando una solución. Y la solución es que hay que vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué conforme al Espíritu? Porque si vivimos conforme al Espíritu, entonces estamos agradando a Dios. Y la carne o el viejo hombre allí está menguando. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando decidimos vivir en el Espíritu o conforme al Espíritu, estamos diciéndole a la carne, muere, allí te quedas. Por cuanto los designios, ¿cuáles son los designios de la carne? Mire, los designios de la carne, y el verso 7 nos habla acerca de ello. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oye, los designios de la carne es cuando esa carne tiene intenciones pecaminosas, ¿sí? Es esa mentalidad perversa, es lo que se piensa siempre en hacer lo malo. Esos son los designios de la carne. Entonces, no puede un cristiano decir que voy a estar con malos pensamientos, con deseos de maldad, de perversidad, y decir que soy hijo de Dios o que estoy haciendo la voluntad de Dios. No. Los designios de la carne son o van en contra de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Ahora, muchas veces preguntan, bueno, ¿y cómo es eso de los designios? ¿Qué es eso de los designios de la carne? Mire, los designios de la carne son aquellas cosas que van en contra de Dios. Y hoy en día, hay muchos. Por eso es que tenemos que tener muy claro, hay personas que están con nosotros, pero no pertenecen a nosotros. ¿Cómo así? Bueno, es que ahí hay unos que dicen ser hijos de Dios o hermanos, los tratamos como hermanos. Pero créanme que su testimonio es totalmente lo contrario. Por lo menos no es al Dios al que yo le sirvo, al creador del cielo y de la tierra. Porque créame que hay entre ellos los que hablan mentiras. Y eso es un designio de la carne. El andar en mentiras o en mentiritas. Es una mentira piadosa. No, mentira es mentira. Aún robando, envidia. El que anda codiciando a la mujer ajena.
Esos son los designios de la carne, el que anda por allí en pornografía, aún en algo tan pequeño que se dice por allí, en la ira, en el enojo. Eso es un designio de la carne. ¿Por qué? Porque estás dándole cavidad o libertad a la carne. Estás dejando que ella actúe, ese viejo hombre. Y no podemos decir que somos hijos de Dios o que somos siervos del Señor cuando estamos dejando que la carne haga lo que quiera en nosotros, ¿ve? Entonces, no podemos nosotros caer en eso, ¿sí? La puerta se abre, ¿para qué? Para que andemos conforme al Espíritu, no conforme a los designios de la carne. Y esta parte, pues, créame que se ve mucho. Yo he podido ver esto, ¿ven? Esas pequeñas mentiritas que a veces por allí se descubren. No, estamos mal, así no es. Eso tiene que morir. Las mentiras, el robo. Mire, no necesita el hermano que congrega conmigo venir y presentarse con un arma para yo decir me robó. No, ¿sabe qué? Cuando usted llegue y se acerca a un hermano Richard, necesito que me preste, yo como buen hijo de Dios y con la paciencia que Dios me ha dado y la misericordia que Él tiene conmigo, ok, hermano, vamos a esperar. Pero resulta que pasan 2, 3, 4 y 5 meses y el hermano se le olvidó. ¿Cómo se llamaría eso? Yo lo tomo como robo. Yo, ¿sí? No sé usted que está allá, pero para mí eso es, y no necesito de un arma, ¿verdad? Entonces, esas cosas no pueden estar en una persona que dice ser hijo de Dios. No, porque el que anda conforme al Espíritu está obrando de acuerdo a como el Espíritu dirige, ¿sí? Así es, amén. Entonces, tenemos que tener presente, vivimos en el Espíritu, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y así como eso, el de la mentira, el de la mentirita, el de la ira. Oye, hay personas que todavía son iracundas, todavía. Hay personas que todavía el enojo lo demuestran fácilmente y lo expresan también fácilmente, ¿ve? No han aprendido todavía a controlar eso, amén. Entonces, estamos llamados por medio de esta palabra a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu, vuelvo y repito, es vivir conforme a como nos guíe el Espíritu Santo en su palabra, amén. Nosotros estamos llamados a vivir en unión, fraternidad, amor, como lo manda la palabra. Ahora, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Óigame, no puedes. Si tú eres iracundo y todavía te dejas dominar de la ira, del enojo, créame que usted no está agradando a Dios, ¿sí? No está agradando. Y si usted es una de las personas que en este momento está pasando por esto, que sabe, que reconoce que la ira no la ha podido dominar, entonces créame que usted no está agradando a Dios y está entonces llamada. Hoy el Señor le está recordando que si usted quiere agradar a Dios, entonces tiene que apartar, tiene que morir en usted la ira, el enojo, la mentira, la envidia, la codicia aún. Eso tiene que morir en usted porque no está agradando a Dios. Y no crea usted que bueno, yo agrado a Dios porque yo canto, yo alabo, yo glorifico. Sí, alabe, cante, glorifique. Sí, adore a Dios, pero no se le olvide que tiene que quitar eso, que está allí y le está perjudicando su comunión con Dios. Amén. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quién es vosotros? Usted y yo, cristiano, evangélico, hijo de Dios, siervo de Dios, que ha conocido la palabra. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pues si el Espíritu de Dios mora en ustedes, en mí, en nosotros, no podemos vivir según la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, no es de Él. Tenemos que vivir según el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos agradando a Dios. El verso 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tu deuda y mi deuda no es a la carne. Tu deuda y mi deuda es al Señor, al Salvador, al Espíritu.
Es a Él. Somos deudores. ¿De quién? Deudores del Espíritu. No somos deudores de la carne. Gloria al Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche, si usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, somos esos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Está entendiendo esta parte? Está usted entonces, vuelve y piense, analice, evalúe, hágase una autoevaluación usted allí, como todos los días nos los hacemos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Estoy agradando al Señor? ¿Estoy viviendo conforme al Espíritu o estoy viviendo conforme a la carne? Si lo estoy haciendo conforme a la carne, entonces tiene que comenzar a creer que no está agradando a Dios. Y si usted no está agradando a Dios, usted no se está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Y si no se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces usted no es reconocido como hijo de Dios. Así de sencillo. Oye, pero qué Pablo tan duro, ¿verdad? No, ¿cómo va a decir eso? Pablo no tiene amor. A veces cuando usted va y le dice a una persona esto, dice, uy, hermano, pues usted no tiene amor. Bueno, entonces yo digo, bueno, pero aquí me lo está enseñando Pablo. ¿Pablo no tendría amor? No, yo creo que por amor me lo estaba diciendo. Por amor me lo está diciendo. Amén. Entonces, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿A dónde nos guía o a dónde nos conduce el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos conduce a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque como guía y consolador nuestro, cuando tú y yo fallamos y cometemos una falla, Él allí automáticamente nos redarguye y nos da a entender que lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando está mal. ¿Sí? Y me redarguye, me lleva al arrepentimiento, me lleva a pensar poco en mí y mucho en el Señor Jesucristo, porque estoy llamado a hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Él es nuestro principal ejemplo. Me lleva a la verdad, me lleva al amor, me lleva a la santidad, me lleva a ser incluso útil. Por eso es que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y voy a tomar aquí un versículo de 1 Corintios capítulo 5:11, que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o adúltero o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué con él no le puedo, que se hace llamar hermano, pero dice dice ser hermano, pero anda conforme a los designios de la carne? Créame que para el Señor no es hijo de Dios. ¿Sí ve? Es fuerte, ¿verdad? Escuchar esto es fuerte. Pero tenemos que cumplirlo. Pero hay que hacerlo. Pero ¿saben qué? Que lo bueno o lo bonito de todo esto es que esto no es para condenación, Amén. ¿verdad? Esto no es para que usted, ahora matamos al hermano espiritualmente. No, esto es para que usted despierte, para que usted reaccione, para que yo pueda despertar y decir, oye, entonces, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué va a pasar de mí entonces? No debe ser así. ¿A dónde voy a ir entonces? ¿Voy a ir a morar a esa patria celestial de la que el Señor me estaba prometiendo? En esa condición, no. En esa condición no vamos a ir. Amén. Entonces, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que haga en nosotros. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mire, ya no somos esclavos del pecado, recuérdelo, ya no. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque recuerde que usted y yo somos ahora, y como hijos, ahora hijos adoptivos ¿de quién? Del Dios y creador del mundo. Eso es lo que tú y yo somos. Y como hijos adoptivos, ¿sí? Por el cual clamamos ahora Abba Padre. Y este Abba Padre me lleva a mí a entender algo. Esto me lleva a mí a un acercamiento con Dios, a una cercanía, a una confianza, a una comunión aún con el Señor. Por eso es que le decimos Padre. Usted y yo tenemos una relación con nuestros padres hermosa, ¿verdad? Gloria al Señor. Cristo es para siempre. Una relación muy hermosa, ¿amén? Donde nosotros tenemos esa comunión con Él. Amén, gloria al Señor. Vamos a una pausa musical, amén, y luego volvemos. En un minuto, de ahí hacemos la... Espíritu, y allí adoraré, Jesus, al Dios de mi amor.
el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el... Reflexiones de la Escritura. Gloria al Señor, sí, continuamos con este tema, amén. Y vamos a la sección de preguntas. Y la primera pregunta que tenemos por aquí es, ¿hemos nacido del Espíritu? Tenemos nosotros Juan 3, ¿de acuerdo? Y dice, de cierto te digo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero más que eso, con eso te digo que sí, que hemos nacido nuevamente, apoyarme en Tito 3. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense todo el poder que ejerce, con qué autoridad el Espíritu Santo nos da toda esta misericordia que Dios nos está entregando. Su misericordia es enorme, justamente lo que conversaba el hermano Jan. El lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no enfrenta esta dura batalla que tiene con nuestra carne, no hubiéramos podido avanzar mucho en esta lucha. Amén, así es. Dejo todo, hermano. Sí, Si quiere aportar, hermano. somos nacidos del Espíritu, correcto. Amén. Ahora, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Wow. Si nosotros hemos sido sellados, sí, obligatoria. Eso se da también porque viene, digamos, habiendo nosotros oído la palabra de verdad, el Evangelio en nuestra salvación y hemos creído en él, entonces fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿De acuerdo? Esto nos confirma, según Corintios, con nosotros, que Cristo, ¿de acuerdo? Nos confirma con vosotros en Cristo que Él nos ungió, el que nos ha ungido es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Esto qué quiere decir en español? Porque hay muchas palabras. Que tenemos aprobación. Representa derecho de propiedad, al ponernos, al sellarnos, Dios, a usted, a mí, estimado oyente, que Dios primero nos ha aprobado. Y ahora nos ha puesto en las arras, el sello, que dice propiedad de Dios. Amén. Si lo ha puesto el sello al pastor Eliakim, en el sello le ha puesto propiedad de Dios. Señor. Pobre que se meta cualquier persona con el pastor. Porque eres propiedad de Dios. Lo mismo con Jeremy, pobre, porque te está dando propiedad. Y al tener la propiedad de Dios, tienes la protección de Dios, tienes la seguridad de Dios, tienes la intimidad con Dios. Por eso es importante este sello que recibimos, Amén. hermano, igual que Amén. usted también Sí, Señor. está protegido por Dios. Sí, hemos recibido desde el momento en que confesamos a Cristo como nuestro Salvador, desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Eso es correcto. Amén. Ahora, ¿hemos recibido el Espíritu Santo? Acá esta es una pregunta muy difícil de decirla, ¿no? Muy difícil. Voy a decirlo por qué. Porque, digamos, en Hechos de los Apóstoles, en 19, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, cuando aceptaste al Señor? ¿Y qué le respondieron?
ni siquiera hemos oído. Entonces acá hay algo que creo que por la cuestión de tiempo, hermano, para responderla con sabiduría, así que cause confusión, plantearíamos un programa más por esto, ¿de acuerdo? Porque dice, hemos recibido el Espíritu Santo, porque debe decirse, la respuesta sería que sí. De acuerdo, que sí hemos recibido. Y no hay que confundir con el término de llenura y muchas cosas más digamos, que merecen un programa especial sobre, yo creo, es mi punto de vista, sobre esta pregunta. Sí, de hay que si hemos tener, hay que recibido el tener Espíritu claro, Santo. una cosa es ser sellados y otra cosa es haber recibido. En ese momento él le preguntó, ¿recibieron? No. Ni siquiera hemos orado. Ah, bueno, entonces dice, impusieron las manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Allí en ese momento, ahí sí lo recibieron. Amén. Es decir, que hay muchos creyentes que No, todavía no han recibido el Espíritu no Santo. han recibido. Todavía no han recibido el Espíritu Santo, correcto. El bautismo como tal, lo que se llama el bautismo. El Ahora, bautismo como tal. creo que todavía nos queda chancecito. ¿Contristamos el Espíritu Santo? Pues sí. Sí, señor. Pues Correcto. sí. Digamos, hermano, digamos que usted se levanta y lo primero que está preocupado es que le den el desayuno, la comida y no se acordó ni Nada. de dar gracias a Dios. ¿Qué estaríamos haciendo? Ya por ahí estamos fallando ya. Ya estamos fallando. Sí, correcto. Sí lo contristamos. En todas las áreas. En En todas las pensamiento, en áreas. palabras, en hechos y en obra. Así. Sí. A veces tenemos que orar. Fíjate, una de las cosas que más admiro, y ahí te lo dejo rapidísimo, a Daniel. Daniel, ¿por qué fue preso? ¿Por qué lo enviaron? ¿Cuál fue el error que le encontraron al enemigo? Oraba. ¿Y a qué hora oraba? Al mediodía. No, una de las oraciones que tenía clave era el mediodía. Por esa oración al mediodía, fíjese. ¿Cuánto fallamos, hermano? Señor. ¿Contristamos? Amén, así es. Así que, amigo que nos escucha y nos observa, el llamado es a vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu no conforme a la carne, amén, para que podamos agradar a Dios y poder ser verdaderamente representantes de Cristo aquí en la tierra, hijos del Dios viviente, amén. Así que no sé si despedimos ya. Sí, Amén. despedimos. Vamos a despedir con una oración. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar una vez más, Señor, explicando, exponiendo tu palabra. Gracias por cada uno de los que en este momento pudieron escuchar, observar, Señor. Dales ese discernimiento, Dios bendito, para que puedan, Señor, poner por obra esta palabra tuya, Señor. Gracias, amén y amén. Así Dios les bendiga a todos, a todos, a todos. Vamos.